el nombre de Jesús. Ese es suyo, entonces. Dios le bendiga. Amén. Vamos a abrir la Biblia en 2 de Pedro. Aunque el tiempo es limitado, vamos estilo robot. Gloria a Dios, poderoso es el Señor, aleluya. Dios tiene control de todo. Gloria a Dios. Amén. Él es santo y maravilloso. Gloria a Dios. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 1 y 2. Amén. Amén. Santo, alaba a Dios. Gloria a Dios. Y luego vamos para el tercero, capítulo 18. Vamos, para hacerlo fácil, los primeros 2 versículos y el último versículo de la epístola, de la carta. Lo tenemos. Está al final. Si está en Apocalipsis, revira 4 libros para atrás. Amén. La palabra de Dios se lee en nombre del Padre, del Hijo y la comunión del Espíritu Santo. Amén. ¿Qué me está frío? Primera de Pedro, capítulo que es varón. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 1, versículo 2. Lo tenemos. Amén. Y si no, pues ahorita lo ven en Facebook cuando lo suba. Primera de Pedro 1, 1, 2. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesús, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo una fe igualmente preciosa que la nuestra, gracia y paz os sea multiplicada en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Y no vayan ustedes, nada más óiganme. Voy para el capítulo 3, versículo 18, el último versículo de la carta. 3:18. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria, honra, a Él sea la gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Amén. Padre Santo, te adoro, te alabo, mi Dios. Glorifico tu nombre, mi Dios. Te pido, Dios, que me dé palabras, Señor, para nosotros, para que podamos ser edificados, Señor. Que seas tú, Señor, alabado sea el nombre tuyo, poniendo, Señor, exactamente lo que necesitamos. Te pido, Dios, que tú quites toda emoción, que tú quites todo sentimiento, toda sabiduría humana, y que sea dirigida, Señor, solo por tu Espíritu Santo. Padre, cuando tú terminaste, déjamela saber para yo callarme la boca, Padre. En el nombre de Jesús, amén. Pueden tomar asiento. Hoy quiero hablar bajo el tema: vamos a crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Vamos a crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo y Salvador. ¿Por qué quiero tocar esta carta? Esta carta me fascina, esta carta me ha llamado la atención. Alabado sea el nombre del Señor. Vamos a entender que esta carta fue escrita al final de la vida de Pedro. El apóstol Pedro, como dice en el versículo 14 del primer capítulo, que ya yo estoy por terminar, ya yo estoy por salir de este cuerpo. Alabado sea el nombre del Señor. Dicen que esta carta fue escrita posiblemente 67 o 68 años después de Cristo. Quiere decir que era 34 o 35 años de que el Mesías ya murió. 35, 34 años que la iglesia ya estaba, aleluya, funcionando. La iglesia de Cristo ya tenía sus 35 años por ahí. Y el apóstol Pedro comienza a escribir esta carta para amonestar a los cristianos que estaban aquí, para advertirlos, para aconsejarlos sobre falsos maestros, sobre falsas doctrinas, sobre falsos maestros que estaban corriendo adentro de las congregaciones. Porque si nosotros nos creemos especiales, que nosotros somos los únicos que estamos padeciendo, alabado sea el nombre del Señor, vamos a ponernos agua en la cara y a despertar de ese sueño, porque la iglesia
padecimiento, sufrimiento no es nada nuevo. El sufrimiento a la iglesia fue la que pudo levantarla. El sufrimiento a la iglesia, déjame repetirte eso, fue lo que pudo levantarla. Fue lo que pudo sacar a la iglesia de la comunidad que estaban. Porque Dios le dijo a la iglesia que predicara el evangelio, que fuera testigo de él, no solo en Jerusalén, no solo en Samaria, pero hasta el fin. Y la iglesia se iba acomodado ahí en Jerusalén y no se movían. Pero Dios tuvo que levantar una persecución a través del emperador. Dios tuvo que prender la candela para que la iglesia se levantara y comenzara a moverse y a salir de donde estaba cerrado en las cuatro paredes. Es tan poderoso la persecución que recibieron que comenzaron a tener de congregarse en cuevas, en casas, pequeños grupos, porque estaban siendo perseguidas. Porque la iglesia, aleluya, va a padecer problemas, la iglesia va a padecer persecución, pero el que le da, el que permite esa persecución es Dios para provecho de la iglesia. Vive Dios para provecho de la iglesia, dice. Y en esta carta Pablo comienza, gracias Pablo, la carta la comienza diciéndole, vive Dios, dice, crecer en el conocimiento de Dios y de Jesús nuestro Señor. Él comienza la carta dejándole saber, tienes que crecer en el conocimiento de Jesús, en el conocimiento de Dios, en el conocimiento de nuestro Señor Jesús. En otras palabras, Pedro le decía, tienes que crecer en el conocimiento de la palabra de Dios para que puedas saber lo que está aconteciendo en tu vida, para que puedas entender y descifrar todo lo que tú estás pasando. Alabado sea el glorioso nombre de Dios. Dice él a la iglesia en el versículo 3. Mira cómo él comienza diciéndole, y voy a leer la versión Nueva Traduciente porque me encanta que le explica tan fácil. Yo le llamo la Biblia para los brutos y la leo me gusta, yo también tengo que ser un bruto, porque coge una palabra y te la da a entender exactamente lo que está aconteciendo, lo que quiere decirte, para que no nos comenzamos a pensar, ay no, yo no entiendo la Biblia, ay no, yo no sé nada, eso es demasiado. Esta Biblia la pone tan fácil que uno puede entenderla. Dice, mediante su divino poder, Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para llevar una vida en rectitud. Todo esto lo recibimos al llegar al conocimiento aquel que nos llenó por medio de su maravillosa gloria y excelencia. Dios ha dado todo lo que es necesario para que la iglesia, para que cada hijo, para que cada hija sea victorioso, alcance la meta que Dios le puso, alcance el trabajo, aleluya, la obra que Dios le puso. No hay ninguna razón porque un cristiano se quede mediocre, no hay ninguna razón porque un cristiano se quede estancado en la iglesia 15, 20, 30, 40, 50 años comiendo banca, porque Dios ha dado todo lo necesario para que crezcamos, aleluya, en el conocimiento de su palabra, porque eso es lo que Él hizo para su iglesia. Porque Dios no simplemente envía a Jesús para rescatar el mundo. Dios es un Dios que planea, tenía planes, tenía todo en orden y tenía todo preparado. Y debido a su gloria y excelencia, nos ha dado grandes y preciosas promesas. Estas promesas hacen posible que ustedes participen de la naturaleza divina y escapen de la corrupción del mundo causada por los deseos humanos. Dios nos ha permitido entrar en una naturaleza divina. Alabado sea el nombre del Señor. En vista de todo esto, esfuércense al máximo por responder las promesas de Dios, completando su fe con una obediencia, provisión de excelencia moral. La excelencia moral con conocimiento, el conocimiento con
control propio con perseverancia, la perseverancia con sumisión a Dios. La sumisión a Dios con efecto fraternal y afecto fraternal con amor a todos. Cuanto más crezcan de esta manera, más productivos y útiles serán en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. En otras palabras, cuando nosotros dejamos de vivir la vida conforme al yo, conforme a mi deseo, conforme a lo que yo quiero, entonces nos estancamos. Pero cuando nosotros dejamos eso y comenzamos a andar en las virtudes de aquel que nos llamó de la tiniebla a su luz admirable, entonces podemos tener el conocimiento, aleluya, de Dios. Podemos crecer, podemos movernos, podemos seguir adelante. Alabado Dios. Pero los que no llegan a desarrollarse de esta forma son cortos de vista o ciegos y olvidan que fueron limpiados de sus pecados pasados. Los que no se mueven y avanzan para arriba, los que se estancan y se creen que están bien con Dios por venir a la iglesia todos los cultos, por cantar, por tocar, por enseñar, pero no se mueven más allá en el carácter, son ciegos. Tienen la vista corta porque han olvidado que Dios nos limpió de todo pecado, que Dios nos limpió de la naturaleza de Adán, que Dios le dio nueva vida, que Dios le dio el Espíritu Santo, que Dios lo puso, aleluya, al mismo cuerpo, lo unió al Padre. Nosotros tenemos que avanzar para arriba. Nosotros tenemos que seguir añadiéndole y no estar conforme. Tenemos que ya dar frutos de arrepentimiento. Tenemos que ya comenzar a dar frutos de que somos una nueva naturaleza, de que participamos de la naturaleza divina de Dios. Alabado sea el glorioso nombre del Señor. El apóstol Pablo en esta carta sigue hablando que él recibió lo que él predicaba a través de sus ojos viendo a Jesús, que él oyó la voz del cielo cuando glorificó al Hijo y dijo: este es mi Hijo amado. Cuando estaba en la transfiguración, él le dice: lo que ustedes aprendieron, que los apóstoles te enseñamos porque vimos por nuestros propios ojos. No te estamos enseñando fábulas, no te estamos enseñando cuentos, no te estamos enseñando doctrina de hombre, enseñanza de hombre. Te estamos enseñando lo que el mismo Hijo bajó y nos enseñó para que pasase adelante. Poderoso Dios. Y él le añade en el versículo 19 y el 20 que dice: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atento como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día oscurezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios, habiendo sido inspirados por el Espíritu Santo, le está diciendo: tienen a los apóstoles que te están enseñando lo que ellos vieron, lo que ellos experimentaron, lo que ellos recibieron, pero también tiene las Escrituras que los profetas nos anunciaron, inspirados por el Espíritu Santo. Ahora nosotros tenemos algo que ellos no tienen, porque ahora nosotros tenemos el Antiguo y el Nuevo Testamento, tenemos la Escritura entera, tenemos el libro entero, que tenemos que nosotros empaparnos, tenemos que comerlo, tenemos que vivirlo. Vive Dios.
fue inspirada por Dios. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda obra. Cuando nosotros nos metemos en la palabra, entonces comenzamos a crecer. Yo antes un tiempo atrás me metí en una discusión con un pastor y nos pusimos a discutir, pastor, en la iglesia, que él decía que la oración, que la Biblia era lo más importante, que el cristiano solo tenía que leer Biblia. Yo le dije, tú estás equivocado, pastor, la oración es lo más importante, porque como yo no voy a orar y no, ¿cómo me voy a conectar con el Dios? ¿Cómo no voy a tener su presencia, el Espíritu Santo guiándome? Y él discutía que era no solo, sino que lo más importante era la palabra de Dios. Y los dos estábamos correctos y los dos estábamos incorrectos. Porque es un balance. Es un balance que tenemos que tener. Tenemos que orar, pero también tenemos que leer la palabra. Tenemos que orar 1 hora, tenemos que leer la palabra 1 hora. Si ora media hora, leer la palabra media hora. Es una misma cosa. Porque mira lo lindo de esto. Cuando tú lees la palabra de Dios, tú la puedes aprendértela. Te la puedes memorizar. Puedes saberla, reconocerla. Pero cuando tú oras y te metes en presencia de Dios, cuando tú te metes en el Espíritu y ya está en el Espíritu y ya te has sumergido en el Espíritu, y ahora que está en el Espíritu, coge esa palabra y comienza a leerla. Aleluya. Ahora la palabra comienza a entrar en tu corazón. Ahora el versículo de Hebreo que dice, la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que cualquier espada de doble filo, porque ahí la Biblia se pone viva. Ahí la Biblia entra dentro de ti. Una cosa más linda que yo he experimentado en este evangelio no es el don de ciencia que Dios me ha dado. No es yo que prediqué en Puerto Rico y le ministraba a la gente y yo espantado, porque yo hablando de cosas que yo no sé ni de qué yo hablaba, pero yo sabía lo que yo le hablaba. Yo le contaba cosas que ellos sabían. Eso no es lo más lindo. Que el Señor sanó a alguno, eso no es lo más lindo. Lo que más yo he experimentado es después de orar, que yo lea la palabra y la entienda, y como que digo, wow, eso es lo que eso quería saber, eso es lo que decía. Una vez yo estaba orando, esto era cuando yo estaba confundido, que creía que porque yo no hablaba lengua yo no era bautizado. Y yo un día me metí a orar con Dios, ya después de tantos años en el evangelio, y me pongo a orar. Comienzo a las 8 de la noche. Fue en el 2018, el fin de semana del pavo. Y estoy orando, Señor, yo quiero esta llenura. Señor, yo quiero hablar lengua. Señor, yo quiero esto. Señor, yo quiero esto. Y hablaba, y hablaba, y hablaba. Y oraba con Dios. Llegaron las 10 y seguía. Llegaron las 11, llegaron las 12. A las 1:30 de la mañana ya lo dije, Señor, pero ¿qué pasa? Yo quiero sentirlo. Yo quiero hablar lengua. Yo quiero ser bautizado. Ya yo lo era. De repente me dio con abrir la Biblia y la abro en Hechos capítulo 2, y cada versículo que yo leía yo me ponía a llorar, salían las lágrimas de mis ojos cayendo, y yo, pero ¿qué es lo que está pasando? Yo sentía que esa palabra penetraba dentro de mis ojos, partía mi alma. Yo dije, pero ¿qué es esto, Dios? Y seguía leyendo y seguía más llorando y seguía leyendo y más lloraba, que no podía ni leer la página de mi Biblia, estaban ya con muchas lágrimas. Eso era que el Espíritu Santo, ahora yo estaba viendo la palabra al nivel que Él quería que yo la veía, al nivel del Espíritu Santo, para que yo pudiera entrar a un conocimiento, a un entendimiento de la palabra de Dios. Cuando nosotros entramos en una profundidad de la oración combinada con una profundidad de la lectura de la palabra, nosotros comenzamos a crecer al nivel que Dios quiere que crezcamos. Y no hay nadie, no hay falsa doctrina, no hay falso maestro, no hay ninguna, aleluya, turbación que te saque de tu lugar, no hay pecado que te engañe, no hay ninguna cosa que te saque la distracción, porque tu
comienzas a entenderla y comienza a hacerte parte de ti. Y lo lindo es que cuando esa palabra penetra adentro de ti, ya tú no puedes olvidarla. Tú la entiendes como nunca la he entendido de ninguna otra manera. Y déjame decirte que ya yo tenía 18 años leyendo, predicando, enseñando la palabra. Pero no fue hasta que yo descubrí orando por mucho tiempo y incluyendo la palabra en oración, que pude entonces entenderla y entonces a decir: espérate un momento, lo que yo aprendí eso no era, lo que me dijeron eso no era. Porque mira cómo dice aquí, porque cuando nos enseñan algo y después la leemos inspirada por el Espíritu, bajo la dirección del Espíritu, el Espíritu abre ese bombillo y te enseña lo que es, y tú conoces esa certeza, tú conoces esa convicción, tú conoces ese discernimiento que, aleluya, penetra tu corazón y te revela las intenciones que tú tienes. Poderoso Dios. Él dice en esta carta, él comienza a advertir sobre los falsos maestros, comienza a advertirle sobre los que se burlan de la venida de Cristo, los que dudan, y comienza a decirle: también tiene las cartas de los apóstoles que te han escrito, la de Pablo, que ha escrito muchas cosas, que algunas son difíciles de entender, que aún los indoctos tratan de torcerla, pero tienen eso. Y él le dice: antes bien, mejor crece en la gracia de Dios. Mejor crece en la gracia de Dios y crece en el conocimiento de Dios. La mejor solución para tú permanecerte firme, la mejor solución para tú mantenerte fiel al Señor y ser un miembro productivo del cuerpo de Cristo, un miembro que hace su función, no un miembro que está muriéndose, no un miembro que está infectando a los otros miembros alrededor de él, que ya está cerca de recibir gangrena y ya está a punto de ser cortado del cuerpo para ser un producto, un miembro productivo. Tenemos que, aleluya, crecer en el conocimiento de la palabra de Dios. Alabado Dios. Vive Dios santo. Vive Dios santo. El espíritu de sabiduría y de revelación. El apóstol Pablo le dice a los efesios en el primer capítulo 17 al 18, le dice, cuando está hablando que él ora por ellos, dice: yo estoy orando por ustedes para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza al que ha sido llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. Amado hermano, Dios preparó caminos, Dios preparó trabajo, Dios preparó ministerio, Dios preparó tareas para cada uno de nosotros. Ahora, si nosotros no sabemos lo que tenemos que hacer, es porque estamos cortos en entendimiento del conocimiento de Dios. Si no sabemos lo que tenemos que hacer, si no hemos movido al ministerio, al llamado, al propósito que Dios nos tiene, pues estamos cortos de conocimiento, porque Dios nos llamó a la iglesia para que todos estén encerrados en un mismo lugar por 40, por 20, por 30 años. Dios nos llamó para hacer luz en medio de las tinieblas. Dios nos llamó para hacer su imagen en el mundo, para que los principados, los potestades conozcan su gloria, y adentro de la iglesia no la van a conocer porque no están viniendo. Pero tenemos que comenzar a llenarnos del conocimiento de Dios, para que comenzamos a aprender cuál es nuestra voluntad. En vez de estar pidiéndole a Dios que te siga dando comida, en vez de siguiéndole pidiendo a Dios que te busque un mejor trabajo, en vez de decirle a Dios que te busque una casa, comienza a pedirle a Dios que te llene de sabiduría, del conocimiento de su Hijo, que te llene del entendimiento de su palabra, para que tú comiences a comprender el propósito tuyo en la vida. Mira, el Hijo tiene autoridad. En Juan 5, 19 y 20 dice: respondiendo
Entonces Jesús y le dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que hace el Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también el Hijo lo hace igualmente. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra y le ha mostrado todas las cosas que Él hace, y mayores obras que estas los mostraré, que todos vosotros os maravilláis. Todo lo que el Padre sabía, se lo enseñó el Hijo. Todo lo que el Padre tenía, se lo enseñó a Jesús. Y cuando Jesús partió de esta tierra, que murió y resucitó y se sentó a la diestra del Padre y vino a ser el sumo sacerdote de nosotros, y le rogó al Padre para que enviara el Espíritu Santo, el Consolador, el Espíritu de verdad. Él ahora a nosotros nos revela todos los secretos que el Padre le dio. Él revela todo el conocimiento que el Padre le dio. El capítulo 12, 49 y 50. Porque yo no hablo por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me da mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que sus mandamientos es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo envió. Nosotros tenemos que dejar de hablar por lo que otro hombre nos enseñó. Tenemos que dejar de hablar por lo que yo oí de otra persona. Vamos a comenzar a meternos en la presencia. Vamos a comenzar a meternos en la palabra para que Dios nos revele sus secretos. Y hablemos lo que el Hijo nos emprestó, nos reveló. Hablemos lo que el Padre le dio al Hijo y Él nos dio a nosotros. Dice Juan: os he escrito esto sobre los que os engañan. Primera de Juan capítulo 2. Pero la unción que vosotros recibéis de Él permanece en vosotros, y no tenemos necesidad de que nadie os enseñe. Los maestros son importantes. Tengo que decirlo porque yo soy uno. Pero hay un maestro que tenemos que es mejor que todos. Porque yo, el hermano Johnny, el hermano Víctor, podemos equivocarnos en algo. Podemos tener diferencias, opiniones en algún tema. Por eso nos estamos reuniendo los jueves, para que nosotros soltamos las diferencias y no traer indiferencias aquí. Pero tenemos un enseñador, un maestro que Dios mandó, que se nos enseña todo. El domingo yo dije que nosotros malinterpretamos el propósito del Espíritu Santo. Muchos nos enfocamos en los dones, en el poder, en la unción, y eso es lindo, es bien lindo. Pero el Espíritu Santo, mira lo que Jesús dijo en el libro de Juan capítulo 14: yo rogaré al Padre y Él dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y está sobre vosotros. El 26: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo he dicho. Si vamos al versículo, al capítulo 15, 26: pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que has de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os los hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso digo que tomará de lo mío y os lo hará saber. El Espíritu Santo ahora nos revela todo lo que el Padre le reveló al Hijo. Todos hermanos en esta iglesia, todo miembro desde el chiquito hasta el grande, tiene acceso a eso. Tenemos acceso al Espíritu Santo, que está supuesto guiarnos a la verdad.
está supuesto revelarnos sobre Jesús, está supuesto dar testimonio de Jesús. Nunca hablará por su propia cuenta. La unción es linda, la presencia es linda, los dones es lindo, hablar en lengua es linda, danzar en el Espíritu es lindo, pero más lindo es cuando tú te metes de oración y el Espíritu Santo te revela los secretos del corazón del Padre, porque ahí tú has venido a pasar de otra etapa. Ya tú no eres esclavo, ya tú no eres amigo, ahora tú eres hijo. Porque el amigo, el esclavo no está en casa siempre, pero el hijo siempre estará. ¿Tú quieres ser un siervo de Dios o quieres ser hijo o hija? Quiere que el Padre te revele todo, porque dice la Biblia que el Padre ama al Hijo y le reveló todo. Y si tú eres hijo de Dios, el Padre te revelará todo. El Padre te revelará aun cuando te van a hacer algo. Te revelará aun cuando viene problema a tu lado. Yo me he metido en tantos problemas. A mí me ha venido desde el 2018. Me ha venido tantas pruebas. Pero todas de ellas el Señor me las revelaba. El Señor me las mostraba. ¿Por qué? Porque Dios le revela a los hijos. Y si tú eres hijo, no te importa lo que digan de ti, no te importa lo que señalen de ti, porque a Jesús lo señalaron, a Jesús lo acusaron, pero él sabía que el que daba testimonio de él era mayor del que lo acusaba. Si tú eres hijo, si tú eres hija y tienes comunión con Dios y tienes un conocimiento de Jesús, que es su palabra, porque Jesús es la palabra, Jesús es la verdad. Dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Tu palabra es verdad. En el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Jesús es la palabra de Dios. Porque Dios envió a su Hijo para mostrar su palabra, para mostrar su voluntad. Y nosotros tenemos que comenzar a entrar en la voluntad de Dios. Termino con esta pregunta. Esto que hay aquí dentro, ¿qué es? Esto es una Biblia. ¿Estás seguro que esto es la palabra de Dios? ¿Qué porcentaje esto es la palabra de Dios? ¿30%? ¿40%? ¿100%? Entonces, si tú me dices que la palabra de Dios es 100%, 100% significa que la palabra de Dios, la Biblia, es absoluta. La palabra de Dios. Cuando tú oras y tú lees la Biblia, el Padre te habla. No todos tenemos ese privilegio que tú te metes a hablar con Dios como los profetas y Dios te habla audible. Dios te habla como si estuviera ahí al lado tuyo. No todos lo tenemos, pero sí todos tenemos la Biblia, la palabra de Dios, que es absoluta. Si tú crees que esta es la palabra de Dios y que es absoluta, ¿por qué no la obedece? ¿Por qué no la vive? ¿Por qué no la aplica? Un niño, cuando está creciendo, el padre lo instruye en lo que es bueno, en lo que es malo, en lo que no toque para que no se golpee, en lo que es peligro, y el niño aprende. Quizá una vez toque y el papá le dice que no y lo toca otra vez, pero cuando se da cuenta que era verdad, lo aprende y ya no le pone el dedo más en la estufa. Porque el niño comienza a desarrollar, el niño comienza a crecer en el conocimiento que el padre le está dando. Nosotros, ¿por qué no crecemos? Nosotros, ¿por qué estamos estancados? Nosotros, ¿por qué no vivimos la palabra de Dios tal como Él quiere que la vivamos? ¿Por qué no crecemos en el conocimiento de la palabra de Dios? Es tiempo que encerremos la puerta, nos entremos en secreta con Dios y humillarnos y tirar lágrimas y preguntarle: Dios, ¿por qué yo no puedo crecer? Dios, muéstrame lo que me está estancando, muéstrame lo que me está deteniendo, porque el ministerio, el llamado, el aleluya, la posición, los dones, aleluya, los talentos no te van a llevar al cielo, pero viviendo la palabra de Dios, andando conforme a la palabra de Dios, eso
sí te va a llevar al cielo. Y si tú andas conforme a la palabra de Dios, puedes cumplir lo que dice la Biblia, que tendrás confianza en el día del juicio, porque andaste en la tierra como Jesús anduvo. Ya es tiempo que la iglesia deje de jugar, porque Dios ya dejó de jugar. O nos arreglamos, o Él nos va a postrar y nos va a llevar. Hay mucho que viene, hay muchas cosas grandes que vienen, cosas feas, peligrosas. Pero hay cosas grandes para la iglesia. Hay cosas grandes para todo aquel que ha madurado, que ha crecido en el conocimiento de Dios. El que ha crecido en el conocimiento de Dios, en el conocimiento del Hijo. Nada te va a sorprender, porque ya el Padre te lo revelará. Antes de que la noticia diga que hay amenaza, de tormenta, el Padre ya te la va a revelar. Antes de que el ladrón venga a robar a tu casa, el Padre te lo va a revelar. Antes de que te den dolor de cabeza, el Padre te lo va a revelar. Pero solo son los que se meten en la profundidad del Hijo, de la palabra de Dios. Toma la decisión de hoy en adelante. O está de verdad, o nada más está pasando tiempo. Porque si está pasando tiempo, va a sonar duro. Mejor vete para el mundo, porque la condenación será menos. Pero si te quedas en la iglesia y no te metes en la profundidad de Dios, y no te metes al 100 que Él quiere, no le culpes cuando Él te juzgue. No le culpes cuando Él te postre en una cama y te lleve. Porque cuando Dios le habla y habla y habla y nosotros lo escuchamos, Dios tarde dice: bueno, yo conozco tu corazón, tú no vas a escuchar, y yo no quiero que tú te pierdas. Porque eso es una cosa que Pedro dijo en esta carta, que Dios es paciente, no queriendo que nadie se pierda, sino que todos procedamos a un arrepentimiento. A veces ese arrepentimiento pasa en cama, que ya no hay más oportunidad de estar en vida. O cumple el propósito de Dios, te metes en el camino que Él preparó para ti y para mí, o nos desviamos, que es lo que muchos estamos haciendo. Hay muchos aquí que están desviados del plan de Dios. Hay muchos aquí que Dios tiene planes, tiene cosas grandes, pero nos hemos desviado del camino de Dios, nos hemos desviado de su voluntad. Todavía cantamos, todavía dirigimos, todavía enseñamos, todavía predicamos, todavía nos llamamos cristianos, pero nos hemos desviado de su voluntad. Es tiempo que nos arreglemos. Es tiempo que salgamos de ese egoísmo que está dentro de nosotros, que dice: no, yo tengo muchos años, yo sé lo que yo estoy haciendo. Oye eso, yo tengo muchos años y yo sé cómo estoy. Suena igual al impío. No, yo no necesito a Dios, yo no hago nada malo. El mismo engaño que el enemigo usa en las almas de la calle, esa misma astucia la usa en la iglesia, los cristianos que han estado aquí por mucho tiempo. Por eso dice: los postreros serán primero, porque muchos de los que han estado en el evangelio por muchos años ya se han desviado de la gracia de Dios y no lo saben. Tienen nombre de que viven, pero están muertos. Tenemos que volvernos otra vez, aleluya, a la senda antigua de la palabra de Dios. Tenemos que examinar nuestras vidas y, aleluya, hacer todo lo que el Padre quiere que hagamos. Pongámonos de pies. Padre Santo, te damos gracias. Te adoramos, Dios, porque hasta aquí tú nos has llevado, hasta aquí tú nos has dado. Padre, te pido, Dios, que tú cierres esta palabra en nuestros corazones. Señor, que tú la selles. Padre, que nosotros podamos tener un nuevo encuentro, un nuevo entendimiento de tu palabra. Que podamos tener, Señor, una nueva revelación, Señor. Que podamos crecer en la gracia tuya y en el conocimiento. Cada hermano, cada hermana que está aquí, Señor, es propósito tuyo, para
para que ellos puedan, Señor, recibir este mensaje. Séllalo, Dios. Séllalo en nuestros corazones, Padre. Te lo pido en el nombre de Jesús.